este equipo. Perfecto. Entonces, bienvenidos para todos. Estamos muy contentos de estar esta noche nuevamente reunidos en este espacio de vida plena. Desde febrero 3 de este año llevamos casi de manera ininterrumpida todos los lunes este espacio. Hace 8 días tuvimos un impasse muy humano relacionado con la salud, pero aquí estamos de nuevo y analizando algunas de las cosas que yo estaba conversando con varias personas. Esta es una de las cosas que yo más disfruto hacer y es compartir este tipo de información valiosa para todos. ¿No? Así que estoy muy agradecido con Dios de los oídos y los ojos de cada uno de ustedes. Les invito a que podamos tomar nota. Los que puedan tomar nota sería genial para que cuando uno toma nota, dicen los psicólogos que uno aprende muchísimo más. Y que podamos disponer nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para divertirnos en este tiempo y aprender muchísimo. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar acá. Ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que nos permitas disfrutar, aprender y sacar el mejor provecho de este proceso. En el nombre de Jesús, amén. Puse la canción de 8 billones de sueños porque el sueño de vida plena, comunidad de emprendimiento, es que logremos impactar 6.000 familias. De esos 8 billones de sueños, un porcentaje chiquitico, solamente 6.000 familias, impactarlas de manera que ellas puedan experimentar una vida plena desde lo espiritual, pasando por plenitud en su alma, sus emociones, su manera de pensar, su voluntad, que se refleje en su salud corporal, como está en Primera Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo presentados irreprensibles, y que se refleje en las condiciones materiales, o sea, en la economía de estas familias, de una manera que las personas puedan experimentar libertad financiera. Entonces, estoy muy agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes que se conectan semana tras semana. El sueño es que esto lo podamos multiplicar hacia 6.000 familias. ¿M? Y bueno, hoy hay 13 familias conectadas. Vamos a ver el tema de construyendo a través de multiplicadores. Está basado en este libro. Mm, Quiero hacer una aclaración que yo no tomo el libro y simplemente hago la presentación, no. Yo busco realmente material adicional que no está en el libro para hacer mucho más fluido y mucho más nutrida esta presentación, ¿sí? El tema se llama Construyendo a través de multiplicadores. Construyendo a través de multiplicadores. Y vamos a utilizar el texto base que está en Segunda de Reyes 4 del capítulo 4 del versículo 1 al 7. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. El que quiera buscarlo en su Biblia lo puede ir buscando. Por cuestiones de tiempo yo lo voy a leer de corrido. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo dijo: Pídeles a tus hijos y vecinos y a tus amigos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos.
Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que son. Y yo los invito a que cada uno de nosotros nos imaginemos esa situación. Lo primero que se viene a mi mente es, en el versículo 1 decía que el esposo era temeroso del Señor, pero que había dejado deudas, o sea, había dejado en riesgo a su familia, como que no coincide lo uno con lo otro. ¿Mm? Un hombre temeroso a Dios dejó en riesgo a su familia. No somos ninguna persona para levantarnos como juez de este profeta, pero lo que sí podemos ver es que a pesar de nuestras equivocaciones y nuestros errores, Dios sigue siendo nuestro proveedor. A pesar de nuestras equivocaciones y nuestros errores, Dios sigue siendo nuestro proveedor. Ahora, aquí es un llamado a los hombres masculinos, a los muchachones, a cuidar nuestra economía y a confiar en Dios como nuestro proveedor para evitar poner en riesgo a nuestra familia. Ahora imaginémonos a una viuda, esta mujer viuda que además de eso estaba corriendo el riesgo de perder a sus dos hijos. Estos dos hijos no iban a ser contratados por una gran multinacional. No los estaban llamando a ser los gerentes del éxito o de Walmart o del de uno, no. Los estaban llamando a ser esclavos, ¿sí? Yo los invito a que nos imaginemos el dolor profundo de esta mujer, además de viuda, con un temor profundo. Y muchas veces nosotros hemos estado ahí. Se nos han cerrado puertas en el trabajo, se nos han cerrado puertas de nuestros clientes, se nos han cerrado puertas en diferentes condiciones, una enfermedad, una situación donde no vemos salida, no sabemos qué hacer. Bueno, pues aquí la invitación es a que nos dejemos preguntar por Dios, ¿y qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Mm? ¿Qué tienes en tu casa? Y lo más interesante es la respuesta que ella dijo. Dijo, no tengo nada, excepto un frasco de aceite. Imaginémonos nada más cómo estaba la casa. Si no tenía nada, sino un frasco de aceite, pues realmente vivían posiblemente en una situación de mucha escasez. ¿Mm? Pero aquí quiero decirte una cosa. El Creador nos dice hoy que no le tengas miedo a la nada. El Creador nos dice, no le temamos a la nada. ¿Por qué? Porque Él ya estuvo ahí en la nada y no pasaba nada. Desde la nada, con la palabra, Dios creó todo lo que vemos. ¿Mm? Voy a compartir tres puntos importantes respecto al tema de la multiplicación. ¿Sí? Lo primero que vemos en este pasaje es que la multiplicación, y en este libro, Cinco secretos para el éxito financiero, que el 96% de nosotros no conocen, del autor y fundador de Fundamentos para la familia Craig Hill. ¿Mm? Lo primero que vemos es que la multiplicación requiere unidad. En el versículo 3 del capítulo 4 de Segunda de Reyes dice, y sal de ti, o sea, nos invita a salir, a no quedarnos quietos en la casa atemorizados, lamiéndonos las heridas, salir y pedir vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ella había dicho que no tenía nada, pero el profeta le está diciendo, pasa de la nada a no pocas o a muchas, ¿sí? La viuda no multiplicó el aceite sola, ella involucró a sus hijos, se conectó con su comunidad, pidió ayuda y recibió apoyo. El liderazgo del reino, Craig Hill nos dice
que los líderes deben identificar e invertir en multiplicadores, pero también debemos tener una actitud de servicio que genere unidad, servicio y un propósito común. Insisto, el propósito común de vida plena, comunidad de emprendimiento, es acompañar a 6.000 familias a que desde su espíritu, su alma, su cuerpo, sus relaciones y su materialidad, o sea, su parte financiera, estén conectados con la plenitud y la abundancia. La multiplicación no nace del ego ni de aislarnos, nace de una visión compartida, de relaciones sanas, la humildad para pedir y de la fe para recibir. Aquí hay un desafío para todos. Pregunta, ¿estoy dispuesto a pedir ayuda? ¿Con quién me estoy uniendo para multiplicar? Hay una frase del Midrash, que el Midrash son los que estudian profundamente los principios judíos del Antiguo Testamento y dice, donde hay paz, hay bendición. Y donde hay unidad, la Shejinah, o sea, la presencia divina, habita. Donde hay paz y hay bendición. Y donde hay unidad, la Shejinah divina habita. ¿Mm? Hay un versículo que dice que mirad cuán bello y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Dice que Dios envía ahí paz y vida eterna. Los sabios que estudian la Torá, el Midrash, enseñan que la unidad no es solo estratégica, sino que es espiritual. Dios mismo se manifiesta en la unidad de su pueblo. Así como la viuda trabajó en familia y los hermanos Wright, vamos a ver esa historia de los hermanos Wright, compartieron su visión, la multiplicación surge cuando hay armonía y propósito común. ¿Quiénes fueron los hermanos Wright? Fueron los inventores de la aviación moderna. Orville y Wilbur Wright no eran ricos, no eran famosos, pero compartían una visión y trabajaron unidos. Su unión de talentos, conocimiento y esfuerzo los llevó a lograr el primer vuelo tripulado exitoso en 1903. ¿Qué nos enseña esto? Al igual que la viuda que involucró a sus hijos para recoger vasijas, ellos no habrían logrado nada sin haber estado de acuerdo y trabajar como un solo cuerpo. La multiplicación comienza donde hay un propósito compartido y colaboración. Segundo punto importante, la multiplicación empieza y se mantiene a través de la fe. El primer punto nos hablaba que la multiplicación requiere unidad, pero el segundo punto nos dice que la multiplicación empieza y se mantiene a través de la fe. En el versículo 4 de Segunda de Reyes 4 dice, ve, pide vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Pero lo interesante es que le dice, pide vasijas no pocas, no pocas. ¿Mm? La mujer actuó sin ver aún el milagro. Ella lo único que tenía era una jarrita con aceite y tenía que ir a buscar vasijas. Obedeció, se movió, recogió las vasijas vacías y su fe activó la multiplicación. ¿Hasta dónde llegó la fe? Hasta la cantidad de vasijas que recogió. Hasta ahí llegó la fe. El liderazgo en el reino. Craig Hill nos enseña que los verdaderos líderes dan minas, o sea, pequeñas oportunidades de calificación, recursos y autoridad a las personas que son fieles para ver si son capaces de multiplicar. Eso requiere fe en el proceso y fe en las personas. Eso está basado en la parábola de los talentos. La fe es el recipiente invisible que Dios llena. Es la expectativa activa de que si yo obedezco, Él va a multiplicar.
No soy yo el que multiplico, es Dios el que multiplica. Es Dios el que pone el querer como el hacer según su buena voluntad en la vida de las personas. Pregunta desafiante. ¿Estoy caminando por fe o esperando garantías? ¿Estoy probando la fidelidad y capacidad en otros con pequeños pasos o pequeñas pruebas de calificación? Otro de los sabios, que se llama Rambam, eh, que estudian la Torá, que estudian la Biblia en el Antiguo Testamento de una fe profunda en los principios hebreos de esta fe, dice, la recompensa por un mandamiento no está en el resultado, sino en la fe con la que se cumple. La recompensa por un mandamiento no está en la fe, no está en el resultado, perdón. La recompensa por un mandamiento no está en el resultado, sino en la fe con la que se cumple. Esto está escrito en Pirkei Avot 2.16 del Rambam. El judaísmo nos enseña que el acto de obedecer con fe tiene más valor que el éxito visible. En Hebreos se enseña la palabra de Dios, Hebreos 12, que sin fe, Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo valioso no es el resultado, el aceite, sino lo valioso es la fe que le ponemos al proceso. Como la viuda que obedeció antes de ver el milagro, o vamos a ver una historia maravillosa. El principio espiritual es que la fe es el espacio para que Dios actúe. La fe abre el espacio para que Dios actúe. ¿Y en quién vemos un principio de fe? Pues en este señor que ya lo hemos visto en algunos espacios acá, Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. Era necesario un acto de fe impresionante permanecer firme en la fe ahí, creyendo firmemente en la posibilidad de un país libre del apartheid, que era una unión de blancos ingleses que tenían esclavizados a los negros en Sudáfrica. Aunque no veía resultados inmediatos, su fe persistente fue el motor de una transformación nacional. Al poco tiempo de salir de la cárcel, 3 años después, fue condecorado como presidente de Sudáfrica, más adelante Premio Nobel de la Paz, y llevó a una Sudáfrica que estaba segregada a salir de la división y hoy en día es un país próspero y pujante. Como la viuda que obedeció la palabra del profeta sin ver aún el aceite multiplicado, Mandela actuó con fe antes de ver el fruto. La multiplicación no siempre se ve al principio, pero se sostiene con una convicción firme. Y aquí entramos al último punto que nos conecta con el propósito principal de esta comunidad Vida Plena. La multiplicación nos lleva a la plenitud. Los judíos siempre se saludaban unos a otros, shalom, shalom. Aún lo hacen, shalom, shalom. Shalom no es solamente paz, es un nivel de plenitud que implica que en todas las áreas, espiritual, en el alma, en el cuerpo, en la salud, en las relaciones interpersonales, en las relaciones con lo material, hay una plenitud, una, un estado de que todo está completo. En el versículo 7 de Segunda de Reyes 4 nos dice, ve, vende el aceite y paga tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí el profeta le está invitando primero a pagar las deudas. La gran mayoría, cuando vemos un milagro económico, ¿qué es lo primero que hacemos? Vivir de lo que quede y si nos queda, pagamos las deudas. El principio aquí es al revés, primero pagar las deudas para estar tranquilos y con la confianza de que con lo restante Dios nos va a permitir vivir con lo que quede. ¿Mm? El aceite no solo pagó la deuda, fue suficiente para vivir. Eso es shalom, eso es plenitud, paz, gozo, prosperidad integral. En el liderazgo del reino, el objetivo de identificar multiplicadores no es solo crecer, sino servir
a cada día más y más personas. Jesús nos enseñó en Mateo 20:26 que el mayor de nosotros no debe ser el que busca ser servido, sino el que sirva más. Y él mismo en la última cena estuvo dispuesto a lavarle los pies a todos sus discípulos, inclusive a Tomás, que no iba a creer en él, a Pedro, que lo iba a negar 3 veces, y a Judas, que lo iba a traicionar. A los 12, e incluidos estos tres, les lavó los pies uno por uno. El liderazgo que multiplica en el reino no busca acumular, sino liberar recursos para bendecir. El resultado es una vida plena para todos, no solamente para mí. Pregunta de desafío. ¿Estoy apuntando a mi plenitud o a la plenitud del reino? ¿Qué haré con lo que Dios multiplica en mis manos? Hay una frase también de los estudiosos judíos, en este caso el rabino Koht, dice, Shalom no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la integridad completa del alma, del hogar y de la comunidad. Shalom es más que paz interior, es el estado de plenitud divina. La multiplicación viene de Dios, no solo resuelve necesidades, sino que restaura vidas, honra el propósito y genera impacto generacional, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta y también la viuda en Segunda de Reyes 4. La Madre Teresa de Calcuta comenzó sola sirviendo a los pobres, pero comprendió que si quería llegar a más personas, debía formar y enviar a otros. Su obra se multiplicó por todo el mundo, llevando alivio, compasión y estructura a millones a través de las Hermanas de la Caridad. Como en la historia de la viuda, la multiplicación no solo resolvió una necesidad temporal, sino que trajo estabilidad y paz. Multiplicar bien trae plenitud a quienes sirven y a quienes reciben. Sea este el momento para hablar de una conclusión súper importante. Dios quiere multiplicar en nuestras vidas, pero lo hace cuando hay unidad, cuando caminamos en fe y cuando nuestro corazón busca bendecir a otros y traer plenitud al entorno. Como la viuda, Dios puede transformar una pequeña vasija de aceite en una vida de abundancia, si estamos dispuestos a obedecer, compartir y confiar. Es importante hacer una aclaración y una acotación, que el libro de los 5 secretos para el éxito financiero, en el capítulo 4 habla de una poderosa herramienta que se llama las redes de mercadeo. Es una industria muy poderosa que por nuestra falta de conocimiento la consideramos como la jarrita de aceite que tenía la viuda. Creemos que eso no es valioso, creemos que eso es para una tía que solamente trae un rosario y está vendiendo productos por catálogo. ¿Mm? Pero si nosotros nos estamos dispuestos a tener una visión de fe y amplitud, vemos, por ejemplo, como en este libro, El negocio del siglo XXI, escrito por uno de los gurús más importantes de finanzas del mundo y uno de los hombres más reconocidos por eh, los diferentes medios relacionados con las finanzas personales, que se llama Robert Kiyosaki. ¿Qué podemos encontrar? Aquí hay 3 puntos importantes por qué las redes de mercadeo terminan siendo como ese tarrito de aceite que yo puedo multiplicar y traer bendición a mi vida y a mi familia. Primero, porque cualquier persona puede unirse, pero solo con la unidad de una comunidad se multiplica. Esto no se trata de vincular y vincular personas, sino de construir una verdadera comunidad en donde haya multiplicación. Las redes de mercadeo, me parece impresionante esto, no nos piden a ninguno ni títulos, ni experiencia previa, ni grandes inversiones. Cualquier persona, sin importar su origen,
puede entrar y construir algo más grande si se une a un equipo con una visión y una cultura de unidad. Y eso es lo que estamos haciendo en Vida Plena. Robert Kiyosaki, el autor de este libro, dice, el éxito en redes de mercadeos no se construye en soledad. Aquí los llaneros solitarios no triunfan. Se construye en comunidad, sirviendo y levantando a otros. Si lo conectamos con el punto uno de esta enseñanza, la multiplicación real ocurre cuando hay unidad de propósito. Las redes bien construidas son tribus de apoyo mutuo. Esa es su fuerza. La segunda razón por la que las redes de mercadeo son como este vaso de aceite que utilizó la viuda para pagar sus deudas y después vivir muy bien de eso, es porque todo gran negocio empieza con fe, no con garantías. Todos los días que me reúno con las personas de mi equipo, les comparto el patrón del éxito, los 8 pasos del patrón del éxito. Y cuando hablamos de eso, en el primer principio nos enseña que cuando hacemos un proyecto de redes de mercadeo, debemos asumir principios con fe, no con razón, con fe, como el sembrador que va regando la semilla. Él sabe que no todas van a dar fruto, pero las que dan fruto van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Jim Rohn, que fue uno de los hombres más importantes e influyentes como orador de empresarios en el siglo XX, dijo, no se trata del negocio, sino de en quién te conviertes en el proceso. Ese es otro punto maravilloso de las redes de mercadeo, que nos hace humildes. ¿Por qué? Porque necesitamos contar con el apoyo y la cooperación de otros para triunfar. Lo conectamos con el punto número 2. En redes de mercadeo se empieza sin resultados visibles. En redes de mercadeo se empieza sin resultados visibles. Se requiere fe para sembrar, perseverar y creer que el esfuerzo dará fruto. No es un atajo, es un camino de transformación interior. Si lo conectamos con el punto 2, sin fe no hay perseverancia. Sin fe no hay perseverancia. Las redes democratizan el acceso al emprendimiento. Ahí están disponibles cientos de empresas. La empresa con la cual nosotros desarrollamos este proyecto es la más grande en el mercado, pero es la fe la que democratiza el acceso a la abundancia. Es la fe la que democratiza el acceso a la abundancia. Y tercera razón por qué las redes de mercadeo conectan para construir plenitud, porque permite una vida plena y equilibrada. Shalom. A diferencia de muchos modelos tradicionales, el negocio de redes de mercadeo permite construir ingresos pasivos, tiempo libre y propósito. Puedes crecer sin perder tu alma, sin perder tu familia y sin perder tu salud. Dice Warren Buffett, el experto en finanzas, el verdadero éxito es tener tiempo para disfrutarlo. El verdadero éxito es tener tiempo para disfrutarlo. Eso lo dice Warren Buffett. Si lo conectamos con el punto 3, la multiplicación con propósito nos lleva a la plenitud. No es solo dinero, es una vida íntegra con impacto, tiempo, relaciones y paz. Solamente los invito a pensar de estas 6.000 familias que estamos soñando bendecir a través de vida plena. ¿Cuántas podrían ser bendecidas por mi parte? Que cada uno de nosotros nos pudiéramos poner a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si en 5 años 200 familias de esas ya son parte de mi equipo? ¿Cuánta gratitud puede haber en cada niño, en cada familia, en cada corazón de saber que hubo una explosión por un grupo de personas que se atrevieron a creer que podríamos llevar plenitud a la vida de los demás? Esta es la invitación del día de hoy. Gracias a todos por prestarme sus oídos.
Gracias, Santi.